Vamos a dar inicio al tema 6, que está vinculado con dinámica de población, y vamos a ver el tema sobre natalidad. Los objetivos que orientan el desarrollo del tema son conocer los principales eventos que influyen en la natalidad y conocer las técnicas de análisis de natalidad, presentar la situación de la natalidad de nuestro país. Comenzamos con dinámica de población. El tema está íntimamente relacionado con dinámica de población humana, por lo cual vamos a iniciar el abordaje con una consideración de lo que es dinámica de población. En nuestro ecosistema terráqueo conviven muchas poblaciones biológicas que tienen sus propias características, entre las cuales está la densidad de población y los factores que la condicionan, que tienen que ver con la dinámica de población, cómo las poblaciones mantienen su equilibrio de población. La población humana puede ser estudiada tanto desde el punto de vista estático como desde el punto de vista dinámico. Cuando nosotros utilizamos los dos enfoques que son complementarios, podríamos decir que lo que estamos haciendo es un estudio sobre la dinámica de población. Como ya fue descrito, la población humana es el conjunto de personas que comparte un espacio geográfico y que se puede reproducir, lo que condiciona cambios, ya que muchas personas están naciendo y otras van muriendo. Estos aspectos son dinámica de población. Entre las características demográficas de la población humana está lo que hemos considerado el perfil demográfico, es decir, estudiar la distribución de la población según las variables demográficas de persona, de tiempo y espacio-lugar. En esta última variable lo que identificamos la densidad de población, la misma que es el resultado de varios factores que la condicionan. La dinámica de población es una función de factores biológicos, de factores socioeconómicos tales como religión, educación, el nivel de renta, tipo de trabajo, la forma de vida y otros. El modelo de crecimiento poblacional identifica, tal como vemos, 4 parámetros que afectan el tamaño de las poblaciones. Uno, la natalidad, que es objeto de este tema. En esta misma semana veremos la mortalidad y la inmigración, que tiene que ver con la migración, lo veremos la próxima semana, ya comenzando el tema relacionado con la transición demográfica. Se desarrolla inicialmente consideraciones teóricas sobre natalidad y fecundidad. Sobre todo vemos las variables intermedias vinculadas a las mismas. Las técnicas de análisis o fórmulas se presentan al final, y todo lo que sucede en nuestro país en un capítulo aparte también. Este documento que he presentado es una adaptación a nuestro programa de un texto hecho en Colombia por Jesús Rico Velasco. Con estas consideraciones vamos a comenzar con la natalidad. La natalidad es una variable demográfica que está vinculada con políticas de población, políticas de control de la natalidad y con políticas de salud, porque está vinculada la natalidad con la salud materno-infantil. Se utiliza el concepto de la natalidad para hacer referencia a la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en una población y en un periodo determinados, el número de nacimientos de una población durante un periodo de tiempo determinado. Fecundidad. La fecundidad es una variable que se relaciona con la salud, ya que estamos hablando
de su vínculo con los programas, como les decía, de salud materno-infantil, como es la atención al prenatal, parto, puerperio, la detención del parto prematuro, la atención a la hipertensión, eclampsia, la lactancia materna, la atención al recién nacido, la atención a la salud infantil, al crecimiento y desarrollo, los aspectos nutricionales de vacunación e higiene, los programas de detección precoz de cáncer cérvico-uterino, los programas de control de enfermedades venéreas, los programas de planificación familiar que utilizan los métodos naturales, los métodos modernos y las variables intermedias vinculadas con fecundidad como número de hijos, espaciamiento, orden entre nacimientos, los embarazos en las edades extremas de la reproducción y el proceso de ciclo de ovulación, las relaciones sexuales. El nivel de fecundidad repercute en la demanda de servicios de salud materno-infantil, ya que este grupo poblacional, por sus propias características, constituye uno de los principales usuarios de los servicios de salud debido al riesgo de mortalidad y morbilidad a los cuales están sometidos. Veremos la vinculación de fecundidad con fertilidad. La distinción entre fertilidad y fecundidad está dada en que la fertilidad hace relación al potencial que tiene una mujer en edad fértil de quedar embarazada, es decir, es la capacidad que tiene para reproducirse. En cambio, la fecundidad es la expresión de esa capacidad y se mide por el número de hijos que tiene. Es sabido que en todas las sociedades existe una diferencia entre el potencial de reproducción y el máximo del potencial reproductivo de la pareja. Los factores que afectan la fertilidad en general son biológicos, mientras que los factores que afectan la fecundidad son más bien aspectos económicos, sociales, culturales, religiosos y los vinculados a la estructura de la familia y a la estructura individual, entre otros. Eh, Determinantes biológicos de la fertilidad. La capacidad de que una mujer quede embarazada depende de muchos factores. El factor físico genético y los factores psicológicos y anímicos. Los factores biológicos comúnmente relacionados con la fertilidad son la herencia. No existe evidencia de la relación entre fertilidad y herencia, pero se han encontrado que en algunos casos la capacidad de reproducción está condicionada por la capacidad de los predecesores. De ahí que se dice que los embarazos múltiples son un potencial hereditario. Si has tenido padres gemelos, es muy probable que tengas hijos gemelos. Otros en estudios han buscado demostrar la extinción de líneas familiares por la presencia de infertilidad en el hombre o la mujer sin éxito. Lo más próximo de herencia y fertilidad está vinculado a las anomalías de cromosomas que normalmente no dan capacidad de reproducción. Veremos el ciclo de ovulación. La ovulación es un proceso en el que los cambios hormonales hacen que un ovario libere un óvulo, tal como han aprendido en histología. La producción de óvulos sanos determina la probabilidad de embarazo. El ciclo de la mujer, que es un periodo fértil, es aproximadamente de 38 horas, durante el cual puede quedar embarazada. Es evidente que hay una serie de procesos que se van sucediendo para garantizar que esto así suceda.
La fecundidad puede o no ocurrir dependiendo de factores relacionados con la fertilidad del hombre o de la propia mujer, debido también a cambios fisiológicos, a enfermedades o al uso de anticonceptivos. Sabemos, con relación a la lactancia materna, que especialmente en los primeros meses, la prolactina, la hormona encargada de la producción de leche, inhibe la evolución al disminuir la producción de dos hormonas básicas para que un óvulo madure, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Como consecuencia, generalmente la regla no aparece tras el parto mientras se está dando el pecho de manera exclusiva. A pesar de que la evidencia no es concluyente para demostrar el impacto que tiene la lactancia materna sobre niveles de fecundidad, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una campaña a nivel mundial para promover la lactancia materna exclusiva. 6 meses salvan una vida, no como método de prevención del embarazo, sino como la relación que existe entre la lactancia y la salud de los bebés, ya que se ha demostrado que la lactancia materna, como ustedes saben, protege al recién nacido contra enfermedades infectocontagiosas y contribuye a la disminución de la mortalidad infantil. Bueno, las relaciones sexuales. Es evidente que la frecuencia de las relaciones sexuales está asociada con la fertilidad, además de factores ya mencionados como las regulaciones sexuales que son de alguna manera reguladas por las normas y valores culturales de cada sociedad. A pesar de que no se conoce el efecto que pueda tener la frecuencia de las relaciones sexuales sobre la fecundidad, se puede establecer que incide en el tamaño de la familia, sobre todo cuando no se utiliza anticonceptivos, de manera que cuanto mayor sean las relaciones sexuales, mayor es la posibilidad de un embarazo en un periodo determinado. Las condiciones de salud y nutrición. La fertilidad está asociada al estado de salud de las personas y al estado nutricional. Las enfermedades pueden causar disminución de la fertilidad. Entre las enfermedades que inciden en la fertilidad podemos citar la gonorrea, las afecciones genitales que resultan de la promiscuidad como la sífilis. También la frecuencia del aborto, la calidad de atención de los servicios durante el parto, las condiciones de salud, la presencia de tuberculosis, viruela, afectan la habilidad de tener relaciones exitosas y aumentan la probabilidad de fracaso de la concepción. Enfermedades como la toxoplasmosis, la malaria, el mal de Chagas, aumentan la probabilidad de fracaso en la concepción, algunas de estas vinculadas a la presencia de aborto. La malnutrición, sin lugar a dudas, afecta la fertilidad de diversas maneras, ya sea en el fracaso de las relaciones o en el fracaso de la concepción. ¿Cuáles son las variables intermedias de la fecundidad? Desde la década de los 80, todos los autores de demografía recurren al trabajo de fecundidad de Kingsley Davis y Judith Blake, que presentan un modelo para identificar variables intermedias de la fecundidad, que son aquellas que estarían vinculadas con la capacidad de tener hijos. Son 3 conjuntos de factores, los factores relacionados a la exposición al coito, los factores que afectan el riesgo de concebir y los factores que afectan la gestación y el éxito del parto. En lo que se refiere a los factores que están relacionados con la exposición del parto, podemos ir describiendo, por ejemplo, la edad de iniciación. La edad en la primera unión o al casarse afecta el tiempo en que la pareja puede permanecer unida y por lo tanto va a influir en la fecundidad. El celibato permanente. La exposición al coito se ve afectada por el número de personas que deciden
permanecer solteras o sin unión. Intervalos de pérdida de periodos reproductivos, el tiempo en que las personas quedan viudas y continúan viudas o cuando se separan y continúan separadas y tardan en tener otra unión, también disminuye exposición al coito y por lo tanto disminuye la fecundidad. La abstinencia voluntaria y la involuntaria. La voluntaria en las sociedades existen creencias, tabús y ceremonias que prohíben las relaciones sexuales en ciertas ocasiones o periodos o en determinados tiempos, que son tiempos de abstinencia o periodos cortos o periodos largos que afectan la exposición al coito. Un ejemplo es en la cultura japonesa hay un año en el cual tener una hija o un hijo es como que te viene la maldición. Y entonces ese año aparece una cinturita en la pirámide de población de los japoneses que se someten por esta creencia a la abstinencia voluntaria. La abstinencia involuntaria está dada por las situaciones en las cuales uno de los cónyuges o viaja demasiado o tiene migración temporal o son vendedores porque disminuyen el tiempo de exposición al coito. La frecuencia del coito, sin lugar a duda, es también uno de los factores que influyen en la fecundidad. La frecuencia del coito durante periodos o no de abstinencia puede aumentar la exposición o no a las relaciones sexuales. Bien, otros factores intermedios vinculados con la fecundidad son los factores que afectan el riesgo de concebir y entre ellos están la esterilidad involuntaria. El riesgo de concebir se ve impedido por la presencia de la esterilidad de uno de los cónyuges, ya sea como resultado de la propia naturaleza del ser humano. Se sabe que aproximadamente el 10 al 15% de las mujeres son infértiles, o ya sea por diferentes circunstancias o por enfermedades o malnutrición. La esterilidad voluntaria, la vasectomía o la esterilización femenina irreversible pueden impedir el riesgo de concebir. Y el uso o no de anticonceptivos, esto tiene que ver con las políticas de planificación familiar. Exceptuando la esterilización quirúrgica, el aborto inducido y la regulación mensual, los métodos anticonceptivos afectan el riesgo de concebir, evitando el contacto del esperma con el óvulo, ahí tenemos ritmo, retiro, diafragma, condones, impidiendo la evolución de los contraceptivos orales o reduciendo la implantación del óvulo fecundado en las paredes del útero. Y ahí están los dispositivos intrauterinos. Los factores que afectan la gestación y el éxito del parto son la mortalidad fetal involuntaria. Los abortos espontáneos afectan la gestación y el éxito del parto. Las causas de aborto durante los primeros meses del embarazo se relacionan principalmente con el estado de los óvulos y espermas que entran en la concepción. En los abortos tardíos se consideran variables externas a la fisiología del feto, tales como desnutrición de la madre, malformaciones, enfermedades infecciosas y la ubicación del feto. La edad de la madre, la paridad y otras características biológicas también influyen en la presencia de la muerte fetal involuntaria. La mortalidad fetal voluntaria es el aborto inducido que afecta el éxito del embarazo. En algunas ocasiones, cuando no se realiza en condiciones adecuadas de higiene y de procedimientos clínicos, le pone en riesgo la vida de la madre. Pero estas 11 variables intermedias son las más próximas a la fecundidad. Los factores socioculturales, la estructura social, variables de la estructura familiar individual tienen un efecto sobre la fecundidad en la medida en que producen cambios en cualquier variable intermedia que hemos mencionado.
El nivel de fecundidad que resulta en una población es el balance de los cambios de las posibles combinaciones que puedan presentarse con las variables que actúan entre la organización social y la fecundidad. Veremos lo que es la fecundidad diferencial. Los cambios del entorno social que afectan las variables intermedias producen una fecundidad diferencial. Más comúnmente estudiados se encuentran eh, los que están vinculados con el estatus socioeconómico. El estatus socioeconómico es una dimensión teórica que comúnmente se expresa en el plano de la realidad por variables como la educación, la ocupación y el ingreso. Cada una de estas variables puede ser medida de una manera cuantitativa o cualitativa para relacionarla con el tamaño de la familia o del número de hijos. Esta relación produce un diferencial por estatus socioeconómico que depende en muchas ocasiones del desarrollo alcanzado por la sociedad. En algunas sociedades preindustriales se encontró una correlación positiva entre el estatus socioeconómico de las familias y la fecundidad debido a las condiciones del entorno sociocultural, los niveles de mortalidad y el medio ambiente y el medio biológico. En las sociedades industriales, actualmente en los países en vías de desarrollo, la evidencia muestra un diferencial negativo entre el estatus y la fecundidad, de tal manera que se espera que entre más alto sea el estatus socioeconómico del grupo familiar, menor será el tamaño de la familia. No se ha establecido exactamente cómo estas variaciones en educación, ocupación e ingreso operan para determinar el tamaño de la familia. Se reconoce que los factores poblacionales con un nivel más alto de educación, de escolaridad, tienen menos hijos. Sin embargo, los efectos de las variaciones pueden presentar muchas posibilidades al cambiar los roles al interior de la familia, las responsabilidades, las funciones, el conocimiento sobre la salud materna infantil, el uso de servicios, uso de anticonceptivos, la exposición a mecanismos de comunicación, el control social y cambios de la organización social. La ocupación, por lo general, está relacionada con los niveles de educación. Se espera que a mayor educación es un mejor nivel ocupacional de las personas, entonces la ocupación del padre especialmente identifica el estado de la familia. Cuanto más prestigiosa sea la ocupación, menor será el tamaño de la familia. Nuevamente, la interrelación de las variables en el espacio familiar y en el entorno socioeconómico contaminan la asociación directa entre la fecundidad y la ocupación. Bueno, aquí está lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, vamos a ir viendo cada uno. Primero el estatus socioeconómico, la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, las residencias urbanas rurales, la religión y el grupo étnico. Acabamos de ver lo que son los aspectos socioeconómicos. Vemos la participación de la mujer en la fuerza laboral. La fecundidad es diferencial de acuerdo con la participación de la mujer en la fuerza laboral. Normalmente yo digo siempre, ustedes viven una generación nueva, yo todavía soy de la generación en la cual las madres eran reproductoras, tenían promedio 6 o 8 hijos. Ustedes viven en una sociedad moderna en la cual el rol de la mujer ha cambiado notablemente y la mujer participa en la fuerza laboral. Esta relación aparentemente sencilla es muy compleja porque existe una serie de condiciones en la ocupación femenina para que se produzca un efecto sobre el tamaño de la familia. Evidentemente, la decisión de trabajar y el desempleo real de una ocupación resulta en cambios importantes asociados a la educación, al estilo de vida familiar. Es muy posible encontrar en esta relación un efecto circular en el cual el número de hijos afecta la participación laboral y viceversa. El rol de la mujer en la sociedad contemporánea ha cambiado sustancialmente, haciendo variar su conducta social y familiar. En la actualidad, la mujer no es reproductora,
sino, al igual que el hombre, busca su desarrollo pleno. La población femenina ha aumentado su nivel de escolarización y retención dentro del sistema educativo. La medicina se ha feminizado. Les decía, en mi época ingresaban el 10% de mujeres. En la actualidad, pues hay más mujeres que varones en la facultad. En la sociedad preindustrial, la mujer desempeñaba esos roles que les estoy diciendo. Y en el área rural participaba de labores agrícolas que sirvieron para garantizar la manutención de la familia. En las sociedades modernas, los valores igualitarios entre hombre y mujer ya han cambiado esto. Y la sociedad, la relación de la fecundidad y participación laboral es definitivamente más fuerte. Las condiciones que entran en la relación de fecundidad y participación femenina en la fuerza laboral están asociadas con la residencia urbana rural. Las mujeres que residen en el área urbana y trabajan tienen una fecundidad menor que aquellas que viven en las zonas rurales y también trabajan. En esta relación, la variable que interviene es, en el área rural es el mantenimiento constante del nivel de ocupación. Otra variable se introduce en relación a considerar si el trabajo se realiza remunerativamente, si el trabajo no se recibe ingresos o cuando se es independiente. El lugar de trabajo también es importante. La fecundidad diferencial se da si trabaja dentro o fuera de casa, dependiendo de la categoría ocupacional y lo que va a ir condicionando el tamaño de la familia. Eh, Residencia urbano-rural. Es evidente que existe una diferencia entre la fecundidad en el área urbana y en el área rural. Vamos a ver eso en los datos de Bolivia, cómo existe esta diferencia, ¿no? Pero la evidencia hasta el momento parece demostrar que en todas partes el nivel de fecundidad de las áreas urbanas es menor que de las áreas rurales. Las explicaciones más comunes que se han lanzado están relacionadas con cambios ocurridos en la estructura, rol y función de la familia. Zonas donde predominan la familia consanguínea extensa, con roles simples y sencillos, con fines económicos definidos para cada hijo, que ayudan a satisfacer las necesidades del grupo familiar. Los hijos se constituyen en apoyo económico y provisión de la descendencia familiar. Segundo, el estilo de vida urbano impone modificaciones sustanciales a los patrones tradicionales. Predomina la familia nuclear con roles y funciones complejos, limitaciones de espacio, disminuye el tamaño de la familia. Tres, la disponibilidad de servicios en la vida urbana influye en esta diferencia, porque en el área urbana los servicios tienen mayor disponibilidad y accesibilidad. Las posibilidades de ingresar al sistema educativo son mayores y existen otras instituciones propias de la vida urbana que facilitan el empleo y el ingreso para satisfacer las necesidades de la familia. Finalmente, la participación de la mujer en la fuerza laboral, principalmente en las actividades industriales, en las actividades comerciales y en las actividades de servicio, han condicionado esta fecundidad diferencial entre el área urbana y rural. La religión es una condicionante también de la fecundidad. La moral religiosa ha estado siempre en el transformo de la vida sexual de las parejas. Existen ciertas normas, tabús y principios de la ideología religiosa que regulan directa o indirectamente la exposición al coito. Los factores que afectan el riesgo de concebir la gestación y el éxito del parto. La moral religiosa y la pertenencia a una u otra religión establecen una diferencial de fecundidad. Por ejemplo, entre católicos con un mayor número de hijos que entre los no católicos. Esta relación se contamina obviamente por la presencia de otras variables como la residencia,
educación, ocupación, ingreso, uso de anticonceptivos, etc. Sin embargo, las dificultades de medición, la relación han limitado los estudios de campo por esta diversificación. Es importante analizar el papel de la religión católica en el crecimiento de la población. Las filosofías, las ideologías pronatalistas y antinatalistas han tenido influencia sobre los que ejercen la religión. El crecimiento de la población cada vez es menor, ha habido una disminución de las tasas de fecundidad, el número de parejas que usan anticonceptivos es más alta, el número de abortos es importante, sobre todo en centros urbanos. La secularización urbana ha producido cambios importantes al interior de las decisiones sobre el tamaño de la familia, casi que viene a ser independiente de la idea religiosa que se profesa. Y finalmente el grupo étnico-racial. Existe en algunos países como Estados Unidos una fecundidad diferencial que se da por grupo étnico. Se encontró que los negros tienen más hijos en promedio que los blancos. Sin embargo, esta relación es afectada por la presencia de otras variables asociadas a las condiciones raciales, como es el estatus socioeconómico, que tiende a ser más bajo entre los negros que tienen alta fecundidad, la distribución de las residencias urbanas rurales y sobre todo la disponibilidad y accesibilidad a los bienes y servicios de salud, oportunidades de empleo, escuelas y otros que son más limitadas para los negros que en otras áreas rurales. En nuestro país la fecundidad diferencial por raza está presente en los trabajos realizados en los adolescentes, visto que los grupos étnicos tienen familias más numerosas, aunque es no fácil de sostener esta relación. Existe un alto porcentaje, porque existe un alto porcentaje de mestizaje en nuestra población. Sin embargo, existe diferencia racial. En el documento presentado de la relación entre el 2008 y el 2016 sobre la situación de fecundidad, son dos textos que hablan de la fecundidad. Los autores han citado a Carleton, que hace una modificación de estas variables intermedias que acabamos de hablar. Como ustedes ven, la fecundidad tiene que ver con la estructura social, con las funciones institucionales, el tamaño de estas instituciones y la estructura de sus funciones. Tiene que ver con la estructura familiar, las funciones conyugales, funciones paternales, funciones filiales, el tipo de familia nuclear extendida, como vamos a ver en determinado momento, las funciones institucionales, las económicas, políticas, militares, religiosas, recreativas y educativas, que van a influenciar sobre la estructura de la persona. En la parte extrafamiliar, los padres de familia, las características individuales, socioeconómicas, psicológicas, los factores individuales. Todo esto tiene que ver con las variables intermedias que hemos visto con el espaciamiento de nacimientos que nos da el nivel de fecundidad, la edad de completar la familia, los intervalos intergenésicos, protogenés, la expulsión al coito, la expulsión a la concepción y la gestación. Todo esto constituye una explicación de los factores determinantes voluntarios de la disminución de la transición de la fecundidad. Bien. Veremos las técnicas de análisis de la fecundidad. Vamos a hacer relación a algunas técnicas de análisis. Para el análisis de la fecundidad y sus niveles se han desarrollado técnicas sencillas que permiten descubrir su comportamiento en un momento dado o comparativamente a través del tiempo entre las poblaciones. Igualmente existen modelos matemáticos complejos cuyo manejo está limitado a los demógrafos que profundizan estos temas
y a la disponibilidad de información específica y especializada. Vamos a ver algunas técnicas comunes, como son la tasa bruta de natalidad. En el texto les presento un recuadro donde está, como digo yo, las respuestas del banco de preguntas al respecto de los principales indicadores vinculados con la fecundidad en la dinámica de población. Sin embargo, veremos la tasa bruta de natalidad. Desde el punto de vista demográfico, se habla de la tasa de natalidad, tasa bruta de natalidad, tasa bruta de reproducción, tasa de natalidad anual, que es una medida que cuantifica la fecundidad. Se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total de población existente en esa área geográfica. Como todo lo bruto, siempre digo yo, está relacionado por 1000 habitantes. Y eso es una clave. Cuando ustedes vean tasa bruta, siempre hagan esa relación. El lapso siempre es un año y algunas veces es la producción a la mitad del año, depende del país donde está. La fórmula está ahí, tasa bruta de natalidad, en el numerador número de nacimiento, número total de nacimientos al año, y en el denominador la población media de ese periodo, la población total. Aquí lo que tienen que recordar es los niveles que cuantifican la natalidad en los países, que se expresan de la siguiente manera. Es muy alta la tasa bruta de natalidad cuando es más de 30 por 1000 personas, moderada entre 15 y 30, y es baja por debajo de 15. Estos son datos que normalmente se utilizan. Otra forma de análisis, de técnica de análisis, es la tasa general de fecundidad. Es el número de nacimientos que ocurren durante determinado año o periodo de referencia por 1000 mujeres en edad reproductiva clasificadas en grupos de edad simple o quinquenales. En este caso es el del total. La fórmula es número de nacimientos en el año y número de mujeres entre 15 y 44 por 1000 mujeres en esta edad. La tasa general de fecundidad varía por razones de índole cultural, económica y también política. En este último caso, influyen las políticas de población que son determinantes. Los planes de salud, la educación sexual, pueden influenciar en esto. Las tasas específicas de fecundidad tienen dos usos, como medida del patrón de la fecundidad por edad, o sea, de la frecuencia relativa de los hijos tenidos por mujer en diferentes edades durante los años reproductivos, y dos, como cómputo intermedio al derivar la tasa global de fecundidad. Por eso están las tasas específicas de fecundidad. Las tasas específicas de fecundidad pueden ser derivadas de varias fuentes y está vinculada a los grupos de edad correspondientes. Número de nacimiento de mujeres de edad fértil, número de mujeres de determinado grupo de edad. Puede ser entre 15 y 19 o 16 y 20 años, o puede ser entre 40 y 44 años. Normalmente los que están por debajo de esta edad se los suma a estas, y los que están por encima se suma a la edad superior. Las tasas específicas de fecundidad, como les decía, son una medida del patrón de fecundidad por edad, o sea, de la frecuencia relativa de hijos tenidos por mujeres en diferentes edades durante años reproductivos, y como cómputo intermedio para derivar a la tasa global de fecundidad. La tasa de fecundidad marital indica el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres casadas entre 15 y 44 años.
La tasa suele ser calculada por grupos de edades específicas, por orden de nacimiento y otros, dependiendo de las características propias de la población y de las mujeres y su rol en la sociedad. Otra tasa es la tasa de nupcialidad. La tasa de nupcialidad es el indicador demográfico que señala el número de matrimonios por cada 1000 habitantes durante el periodo de tiempo determinado, generalmente un año. En Bolivia, 7 de cada 10 matrimonios terminan en el divorcio. El día 15 de mayo ha sido declarado el Día de la Familia. Existen datos relacionados con la situación de la nupcialidad, que es muy importante para la seguridad de la familia y la fecundidad. Hay dos tasas y proporción de abortos que están vinculadas con fecundidad. La tasa de abortos, TAP, indica el número de abortos inducidos en un año por 1000 mujeres en edad fértil. Por favor, hay que corregir eso. Y la proporción de abortos establece la relación del número de abortos en un año por 1000 nacidos vivos en ese año. Son tasas que se utilizan para el análisis de la fecundidad. La tasa global de fecundidad es la media de hijos que cada mujer dejaría a los 50 años de edad si estuviera sometida a las tasas específicas de fecundidad durante toda su vida, de los 15 a los 49 años. La unidad de medida de la tasa global de fecundidad es el número de hijos por mujer. También, para que recuerden del examen, cuáles son los niveles de fecundidad para los países según la tasa global de fecundidad. Muy alta, 5 y más hijos. Alta fecundidad, 3,5 a 5 hijos. Moderada, 2,1 a 3,5 hijos. Y baja fecundidad, 2 hijos o menos. Bien, pasemos a los datos de nuestro país, Bolivia. La población femenina para todos los cálculos para hacer salud materno-infantil sigue siendo el 25% de la población total. En el año 2016 se calculaba como el total de población de 10 millones y el 25% eran mujeres en edad fértil, concentrando una mayor proporción en la área urbana con 18,6% y solo 6,8% en el área rural para ser el respectivo 25%. De acuerdo a la información del Banco Mundial 2017, Bolivia tiene una tasa global de fecundidad de 2,92 hijos por mujer, o sea, está en moderada. ¿Ah? Ya hicimos la utilidad para que sirva esa clasificación. Solo superada por Guatemala y por Haití. Ahí está, también se denomina índice de fecundidad, número de hijos por mujer, que es 2,73. Bien, veremos otros datos. Ahí tenemos la tasa global de fecundidad según el ENSA 2016, 2,8 en el altiplano, 2,8 en los valles y en los llanos, para ser más prolíficos, 3,6. Donde tienen menos hijos, en Tarija 2,3, donde son conejos en Pando, 4. Bien, ahí está el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente embarazadas por departamento, según la encuesta de demografía y salud del 2016. Conejines, ven y Pando. Los que se amarran, 2,8 los ordenes. Bien. Seguiremos viendo algunos otros datos. La tasa global de fecundidad y promedio de nacidos vivos, mujeres de 40, en los censas 2003, 2008 y 2016. Ustedes pueden ver que ha disminuido 3,8, 3,5, 2,9. Y
la otra tasa global de 5 a 3,7, la tasa global de fecundidad y el promedio de nacidos vivos por mujer. Aquí podemos ver la tendencia de las tasas específicas de fecundidad. Los demógrafos hacen gala de ver curvas tempranas, tardías, intermedias, aplanamiento de curvas, etcétera, que no es momento de ver si no tenemos una idea de que aquí la tendencia ha sido una disminución. 1994, puntitos, línea, 2 puntos, siguiente cortada, 2016. Ustedes pueden ver cómo el comportamiento de la fecundidad ha disminuido. Aquí está el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años, la unión por primera vez, su edad exacta, su edad mediana en la primera unión y la edad actual y área según la encuesta de demografía y salud del 2016. Nos permite tener una idea sobre la situación de la fecundidad en nuestro país. Seguiremos viendo. Respecto al uso de métodos de planificación familiar, respecto al uso de métodos de anticoncepción, los 3 métodos más usados por todas las mujeres y por las unidas casadas o convivientes actualmente son la abstinencia periódica, 11 y 17%, seguida del ex por la inyección, 12%, y el DIU, 6,8% respectivamente. El estudio temático sobre fecundidad 2008-2016, al que les hacía referencia, ha sacado algunas conclusiones y presenta toda la situación de las variables demográficas de fecundidad vinculadas con la situación de edad, de ocupación, etcétera, etcétera. Dice, claro está que los organismos encargados de la salud sexual y reproductiva deben direccionar sus actividades a la atención de las necesidades de toda la población femenina y especialmente a la población de edad fértil en los 3 momentos de la atención materna: antes del embarazo, durante el parto y después del parto. Mejorar los niveles educativos en materia de salud sexual y reproductiva, facilitando el acceso a los diferentes programas y servicios de orientación de información general y particularmente a la población femenina adolescente, con la finalidad de evitar embarazos no deseados, dado que estos se presentan en proporciones importantes. Extender y ampliar los servicios de información, educación y comunicación, orientación y atención en temas de sexualidad y salud reproductiva a la población femenina que reside en el área rural del país, a fin de reducir las diferencias existentes entre la población femenina del área urbana y del área rural. Mejorar efectivamente los servicios de prenatal, parto y puerperio, ampliando su cobertura, porque según la encuesta del 2016, el 58% de todos los nacimientos ocurrieron en establecimientos de salud y una 10ª parte en el sector privado y cerca del 32% en casa, mediante programas estructurados especializados en materia de métodos de anticoncepción, ofrecer a la población femenina un deseo de tener más hijos o que sean postergados. Los métodos más adecuados a su condición social, cultural y económica, de esta manera cubrir la demanda insatisfecha de los nacimientos no deseados. Finalmente, en razón a que hay una 1/3 parte de nacimientos que ocurren en domicilio o en su casa, se hace necesario ampliar la cobertura de servicios de atención a la población, mejorando la calidez y la calidad de la atención, de tal manera que se asegure la supervivencia de los niños y niñas, considerando básicamente los factores sociales y culturales de esta población y principalmente a la población femenina en edad fértil del área rural del país
y los que tienen un nivel más bajo de educación. En las clases regulares hago relación a los indicadores, a los numeradores y denominadores que están vinculados con la salud materna, con la salud, con la fecundidad. Uno de los elementos importantes es que es un recién nacido. Todo producto de la concepción, que una vez expulsado o extraído completamente del cuerpo de la madre, independiente de la duración del embarazo, respiro de cualquier señal de vida como palpitaciones, pulsaciones, movimientos efectivos, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical, tanto si se ha desprendido o no de la placenta. En nuestro país, antes del 1971, recién nacido era todo aquel que presentaba estos signos después de 24 horas, lo que condicionaba una alteración en lo que era el manejo de los datos estadísticos demográficos de esa época. Otro elemento que está en el banco de preguntas es la fecundidad de reemplazo. La fecundidad de reemplazo. Desde la teoría de la transición demográfica se considera que el régimen demográfico moderno ha reducido la fecundidad y se considera que para que la población se equilibre, la fecundidad de reemplazo es 2,1 hijos por mujer promedio. Hay una serie de situaciones teóricas relacionadas con esto. Bien, una situación interesante y que nos habla del nuevo rol de la mujer y de la familia tradicional que va desapareciendo es la tipología de las familias en ascenso. Van a disculpar, ahí está. Pero el que sabe leer. La familia nuclear, la familia nuclear simple, la nuclear numerosa, la reconstruida, la monopaternal, la monopaternal extendida, la monopaternal extendida compuesta, la extensa compuesta, la no parental, que nos están hablando al respecto de la modificación de toda esta dinámica de la población. Muy bien, muchachos, con esto doy por concluido el tema.